En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta en este día en el que se celebra la memoria de María, Virgen, Madre de la Iglesia, corresponde a Juan capítulo 19, versículos del 25 al 34. Dice así: junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, y para que se cumpliera la escritura dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Empaparon una esponja en el vino, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús bebió el vino agrio y dijo: todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Era el día antes de la Pascua y los judíos no querían que los cuerpos quedaran en las cruces durante el sábado, pues precisamente aquel sábado era muy solemne. Por eso le pidieron a Pilato que ordenara quebrar las piernas a los crucificados y que quitaran de allí los cuerpos. Los soldados fueron entonces y le quebraron las piernas al primero y también al otro que estaba crucificado junto a Jesús. Pero al acercarse a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Hoy el Evangelio comienza diciendo en ese versículo 25 del capítulo 19 de Juan, que a los pies de la cruz donde estaba Jesús estaban su madre y otras dos mujeres, entre ellas otra María, que era esposa de Cleofas y que ahí en Juan es señalada como hermana de María, la madre de Jesús. También ahí estaba María Magdalena. De Cleofas dice el historiador palestino Hegesipo que Cleofas era hermano de San José, el esposo de la Virgen María. Cleofas es padre de Judas Tadeo y de Simón. Entonces, esta María que aparece en este evangelio, que dice que es hermana de María, la madre de Jesús, en realidad es su cuñada, no su hermana de sangre, pues en aquellos tiempos no había vocablos para decir cuñado o cuñada o sobrino o sobrina o tío o primo. Los mismos hijos de María y de Cleofás se dice que eran hermanos del Señor, por eso la confusión para algunos. La explicación de la palabra también debe buscar estas aclaraciones para interpretar lo más correcto posible. Y hablando de aclaraciones, el versículo 26 y 27 tienen dos cuestiones que a muchos no les queda claro y por eso confunden o malinterpretan los pasajes de la Sagrada Escritura. En estos pasajes se revela una herencia que no es material, sino moral. No son pasajes aislados, sino realmente trascendentes porque se está hablando de los vínculos familiares que comenzarán a estar desde ese momento en el que Jesús está hablando, no solamente como el Hijo de Dios,
sino como el hijo que queda al frente del hogar tras la ausencia del padre. En este caso de José, su padre adoptivo, que al no aparecer en los evangelios, en las menciones de la vida pública y de apostolado de Jesús, se supone que ya había fallecido, y se testifica por la pronunciación que ha hecho Jesús estando en la cruz. A su madre le dijo: «He ahí a tu hijo», refiriéndose a Juan, y a Juan le dijo: «He ahí a tu madre». No es bien visto en la cultura o visión de los judíos que una mujer quede viuda y sin hijos, pues es tomado como maldición, así como aquellas que se casaban y no tenían hijos por ser estériles ellas o sus esposos, buscaban aislarse para no ser señaladas, pues las que más tenían hijos eran vistas como las más bendecidas. María asume una nueva maternidad. Juan asume otra mamá. Ya la madre de Juan acompañaba a Jesús. Basta recordar cuando ella se acercó en aquel momento para pedirle que sus hijos ocuparan un puesto cuando él asumiera su reino. Los apóstoles se enojaron por esa petición que hacía la madre de los Boanerges. Entonces, Juan sí tenía madre, pero aquí asumiría una maternidad sin duda espiritual por la experiencia que María, la madre de Jesús, ya tenía al cumplir con la voluntad de Dios en su vida. La Virgen María es la madre que nos alienta, pero que también nos estimula en nuestra entrega. Nos hace creer en nuestras posibilidades y nos hace sentir la gracia del Señor que nos fortalece para que sigamos haciendo el camino con valentía. La Virgen María es la madre de los que nos sentimos pobres, pero con la confianza de que en ella y con ella nunca nos sentiremos abandonados. Es la madre que nos pone en camino para que seamos en todo momento heraldos y testigos del Evangelio, despertándonos de nuestras rutinas y comodidades. La Virgen María es la madre que nos enseña a tener los ojos bien abiertos y con limpieza de espíritu en nuestro corazón, para que tengamos esa mirada nueva del amor para los hermanos que sufren en el camino a nuestro lado. No hay palabras humanas para describir la grandeza de esta mujer sencilla, el dolor de esta mujer bienaventurada, la fecundidad de esta mujer virgen, la fortaleza de esta sierva del Señor, el cariño de esta Madre Universal que no sabe más que amar y, por consiguiente, que servir. Ella, despojada de sí misma, invadida por la fuerza del Espíritu Santo, busca siempre cumplir con la voluntad de Dios. La Virgen María no ejerció ningún oficio relevante en el marco del pueblo de Israel. Su nombre indicaba la referencia de un hombre común, el cual lo llevaban muchas mujeres de su tiempo, como María, la hermana de Marta, María, la madre de Santiago, o María Magdalena. María, como madre de los hombres, es la primera creyente y a la vez la madre de los creyentes, que va a ser recordada por generaciones y generaciones, así como lo dice su cántico. Su ejemplo de madre que abraza en su corazón la obra de Dios nos enseña que su papel, su mediación, está dada en la solidaridad de enseñarnos a reconocer a Cristo. La mediación de la Virgen María ha de entenderse en el plano de la solidaridad, que todos los hombres necesitamos de la gracia. Así pues, en María, en su humanidad, encontramos la expresión más límpida de un cántico de exaltación que ella misma hace en su vida de creyente para la humanidad. La situación social que vive María no es la de una familia de potentados. Los lugares descritos por los textos bíblicos se familiarizan siempre con la pobreza y la sencillez. Son lugares sin gloria. Su esposo José es un artesano carpintero que vive en Nazaret, alejado de la gran ciudad de Jerusalén. Ahora con Juan, su hijo adoptivo, las cosas adquieren otra tonalidad. Hay otra misión que cumplir. Éfeso guarda la tradición de que allí estuvo y predicó el apóstol Juan, y precisamente en sus montañas, en medio del bosque, aparece lo que es designada la casa de la Virgen María, como ese lugar donde María estuvo junto a Juan y también junto a aquellos apóstoles. María junto a la comunidad cristiana
que se iba extendiendo por todas partes. La Virgen María acompaña a la comunidad hasta donde se puede en la misión físicamente, pero espiritualmente, sin duda, les acompañó siempre. Regresando al Evangelio de hoy, en el versículo 28 y 29 dice: tengo sed, y todo está cumplido. La sed que siente Jesús es real. Después de todo lo que ha sufrido hasta el momento, debe ser una sed incluso tormentosa, pero es también metáfora de un intenso deseo de estar con el Padre. Y como tantas otras veces, el hombre no entiende, y por eso le ofrecen vino agrio que servía para sedar a las personas en esos momentos de dolor. En esta sed del Señor, han visto muchos santos el deseo del Redentor de ver saciada la necesidad del amor, como si Él mismo hubiera deseado seguir padeciendo si fuese preciso para salvar al hombre. Hombres y mujeres generosos han pedido a Jesús poder compartir su sed, pero su sacrificio es perfecto. Toca ahora a los cristianos hacer su parte y aceptar el amor que Dios nos ha brindado y compartir su sed como el inmenso deseo de que cada día más personas lo conozcan, conviertan su vida al Evangelio y alcancen la salvación. Las últimas palabras de Cristo manifiestan el cumplimiento de la voluntad del Padre y cómo ha sido su programa de vida. Por eso, ahora puede declarar que todo está cumplido. El cumplimiento de la voluntad de Dios en la vida de cada hombre es la victoria final que lleva el premio eterno de la resurrección en la gloria. Esperamos que la celebración de este día y la de cada lunes después de Pentecostés recuerde a todos los discípulos de Cristo que si queremos crecer y llenarnos de amor de Dios, es necesario fundamentar nuestra vida en un testimonio constante, como lo hizo la Madre de Jesús. Las últimas palabras de María fueron: hagan todo lo que Jesús les diga, porque eso fue lo que hizo ella, y eso es lo que tenemos que hacer todos los que nos llamamos cristianos para poder decir, como Él lo dijo al final: todo está cumplido. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para que realmente esto se haga una realidad. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Nuestro correo electrónico es modestoradio@gmail.com. Si ustedes nos mandan una situación o una pregunta, podemos responderla en el programa de radio. Si nos estás escuchando en vivo, podrás escuchar la respuesta. No decimos tu nombre, no damos datos específicos para que la gente no ubique. Solamente planteamos una situación. Como quieras, si nos mandas un correo, te regresamos la respuesta diciéndote en qué día estamos leyendo tu situación en la radio, para que también la respuesta pueda ayudar a otras personas que estén en una misma situación. Acuérdate, el correo electrónico modestoradio, todo junto, modestoradio@gmail.com. Y cuando nos mandes tu situación o tu pregunta y la contestemos en el programa de radio, te mandamos de regreso el link para que escuches la respuesta en ese programa. ¿Ya estás listo para la trivia? Pues vamos con ella. La pregunta es la siguiente: ¿en qué lugar llamaron a Bernabé Zeus y a Pablo Hermes por curar a un paralítico? ¿En qué lugar llamaron a Bernabé Zeus y a Pablo Hermes
por curar a un paralítico? ¿En Grecia, en Listra o Macedonia? ¿En qué lugar los llamaron Zeus a Bernabé, Hermes a Pablo por curar a un paralítico? ¿En Grecia, en Listra o Macedonia? Si tu respuesta fue Grecia, porque me imagino que sí sabes, ¿no?, que Zeus es de la mitología griega, Hermes también, pues déjame decirte que no. Si tú dijiste que fue Macedonia, pues déjame decirte que tampoco. Si tú dijiste que en Listra, efectivamente, para poder verificarlo, tienes que ir a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos del 8 al 14. Del 8 al 14. Bueno, mejor al 13. Del 8 al 13. Bueno, mejor del 8 al 15. Mejor del 8 al 15 para que veas todo lo que... O mejor del 8 al 16. Bueno, ahí vas a encontrar que fue en Listra. En la mitología griega, Zeus es el padre de los dioses y los hombres. Es decir, que en este caso Zeus es como el dios mayor. Zeus era el que gobernaba a los dioses del Olimpo. Él los gobernaba como un padre a una familia, de forma que incluso los que eran sus hijos naturales se dirigían a él como tal. Era el rey de los dioses que supervisaban el universo y, en este caso, las personas en Listra confundieron a Bernabé con este dios pagano llamado Zeus. A Pablo lo confundieron con Hermes. Hermes, también en la mitología griega, es el dios Olimpo mensajero de las fronteras y los viajeros que cruzan, el ingenio y del comercio en general, de la astucia, de los ladrones y los mentirosos. En posterior, la mitología romana era denominado como Mercurio, hijo de Zeus y la Pléyade Maya. El himno homérico a Hermes lo invoca como el de multiforme genio, de astutos pensamientos, ladrón, cuatrero de bueyes, jefe de los sueños, espía nocturno, guardián de las puertas, que muy pronto habría de hacer alarde de gloriosas hazañas ante los inmortales dioses. Hermes también es protagonista de muchos mitos, como por ejemplo el de Filemón y otras cosas más. Es curioso, ¿verdad? Porque aquí llamaron a Bernabé Zeus. Y podemos leer el pasaje bíblico, Hechos 14, versículo 8, donde dice: en Listra había un hombre que no podía andar, nunca había andado porque era cojo de nacimiento. Este hombre estaba sentado oyendo lo que Pablo decía, y Pablo se fijó en él y vio que tenía suficiente fe para ser sanado. Entonces le dijo con voz fuerte: levántate y ponte derecho sobre tus pies. Por eso decimos que era paralítico, porque no se podía mover. El hombre se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en la lengua de Licaonia: dioses en forma de hombre han bajado a nosotros. Y tomaron a Bernabé por el dios Zeus y a Pablo por el dios Hermes, porque era el que hablaba. Y ya les explicamos un poquito quién era el dios Hermes. Era el mensajero. El sacerdote de Zeus
que tenía su templo a la entrada del pueblo, trajo toros y adornos florales, y él y la gente querían ofrecerles un sacrificio por lo que habían hecho. Pero cuando Bernabé y Pablo se dieron cuenta, se rasgaron la ropa y se metieron entre la gente gritando: «Pero señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos hombres como ustedes. Precisamente hemos venido para anunciarles la buena noticia, para que dejen ya estas cosas que no sirven para nada y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos». Aunque en otros tiempos Dios permitió que cada cual siguiera su propio camino, nunca dejó de mostrar por medio del bien que hacía quién era Él, pues Él es quien les manda a ustedes la lluvia y las buenas cosechas, y quien les da lo suficiente para que coman y estén contentos. Llegamos hasta el versículo 17, y ahí es donde encontramos cómo los santos interceden por las personas. No son los santos los que hacen los milagros. Esta es doctrina de la iglesia, aunque por ahí hay ciertas personas con poco entendimiento que llegan a decir que nosotros decimos que los santos hacen milagros, pero a pesar de que les digas esto, no entienden estas personas lentas de entender. Solamente decimos, los santos pueden interceder para que suceda el milagro. Ni Pablo ni Bernabé fueron los que curaron a esta persona que era un cojo, que no podía moverse. Y solamente para aclarar que el paralítico no necesariamente es una persona que está en cama. Cuando hablamos de parálisis o de paralítico, es una persona que tiene una pérdida o disminución de movimiento en uno o varios músculos debido a lesiones de las vías nerviosas o de los mismos músculos. Esto solamente para aclarar por qué dijimos al inicio de la trivia paralítico. Pero quedándonos con la reflexión, aquí Pablo y Bernabé están dando a conocer a estos de Listra que quien realmente está detrás de todo lo creado es Dios, el Dios que vino a entregarnos a su propio Hijo, y este Hijo vino a enseñarnos el camino de la salvación. Ojalá también nosotros comprendamos y veamos cómo Dios nos ama tanto y quiere que le sigamos, pero no quiere que nos confundamos siguiendo a falsos dioses en este mundo. Síguenos en las redes sociales, búscanos por nuestro nombre, Modesto Lule. Te invitamos a seguirnos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube y también en X, antes Twitter, y también en Telegram. Búscanos por nuestro nombre, Modesto Lule, en todas esas redes sociales que ya te hemos mencionado.